que este era el caso de las ruedas de fricción, en las cuales la transmisión se hacía en función de la fricción que se generaba en la superficie entre estas dos ruedas, o sea, en el punto que estoy indicando, que es el punto de contacto entre las dos ruedas, ¿no? Ese contacto puede ser con ruedas exteriores como estas, o con ruedas interiores como estas, ¿no? La diferencia entre una y la otra era básicamente el hecho de que cuando tenemos exteriores se invierte el sentido de rotación del eje de entrada en relación con el eje de salida, sea que entremos por acá y salgamos por acá, o al revés, como sea. Esto ya lo vamos a ver, se va a ver reflejado en esta relación porque va acompañado con un signo negativo. Entonces, si eso lo vamos a ver más en los engranajes, ¿sí? Si esta relación, si las ruedas de fricción o los engranajes son exteriores, entonces se invierte el sentido de rotación y eso está indicado por el signo. Eso lo vamos a ver más adelante porque es importante para los trenes de engranajes. Bien, y en este caso, disculpen, la relación, el sentido de rotación de los dos ejes de entrada y de salida van a ser idénticos. ¿Cuál es la otra ganancia en cuanto a utilizar este sistema o este sistema? Siempre y cuando no sea importante el sentido de rotación, o lo podremos solucionar de otra manera, pero este sistema con ruedas interiores es un sistema más compacto que este sistema que ocupa más lugar, básicamente. Entonces, cuando el diseñador tiene poco espacio, y bueno, puede usar como herramienta hacer un sistema como este, con ruedas interiores. Bueno, acá lo que hicimos es el diseño en función de la ecuación de la relación de transmisión, que nos define o que nos relaciona en la parte cinemática, que son las velocidades angulares de entrada y de salida de estas dos ruedas, con la parte geométrica correspondiente a este sistema, que son, en este caso, los radios de ambas circunferencias, o ruedas. Entonces, nosotros podíamos calcular qué tamaño debían tener las ruedas para cumplir con una determinada relación de transmisión, ¿sí? Y lo que hemos designado como distancia entre ejes, ¿no? O 2 o 3. Normalmente el diseñador, para lograr un sistema como este, normalmente se da como dato, dijimos, no es que se da como dato, normalmente él va a tener que cumplir con esta relación, porque yo les di el ejemplo, por ejemplo, de que teníamos un motor de 1500 vueltas y una bomba que tenía que mover una bomba que podía girar a 500 vueltas. Entonces, eso ya es un dato del problema. Entonces tengo esto, que es la relación de transmisión. Y lo que tenemos que calcular nosotros son los tamaños de esas ruedas que van a cumplir con esta relación de transmisión. Tenemos dos caminos. O elegimos uno de los radios, para lo cual eso nos lleva a tantear, porque en función de qué radio le dé yo, por ejemplo, a R2, va a ser el tamaño que va a tener R3 y el espacio que va a ocupar el sistema, ¿sí? Entonces puede ser que yo dé un valor de R2 que haga que este sistema sea más grande que el espacio que va a ocupar. Entonces, una manera más fácil de llegar
más rápidamente a solucionar el tema es darnos la distancia entre ejes, es decir, la distancia que hay entre el eje O2 y O3. Y en función de eso, calcular el radio R3 y el radio R2. Eso es lo que habíamos dicho. Entonces, básicamente las ecuaciones que nosotros vamos a plantear para poder llegar a hacer ese diseño es básicamente la ecuación de relación de transmisión, ¿sí? Donde tenemos como dato la relación de transmisión y como incógnita los dos radios, por lo tanto nos obliga a plantear otra ecuación. La otra ecuación es la que define la geometría de este sistema, que es básicamente que en el caso de los sistemas exteriores de ruedas, la distancia entre ejes es la suma de los radios. Tan sencillo como eso. Entonces, en función de estas dos ecuaciones, despejando de esta uno de los radios y reemplazándola acá, eliminamos una de las incógnitas y obtenemos R2 en función de ¿quién? De la distancia entre ejes y de la relación de transmisión. Al lado tenemos la misma ecuación, salvo por un signo que tiene que ver con ruedas interiores. Es decir, nosotros planteamos las mismas ecuaciones y vamos a llegar prácticamente a la misma ecuación del radio en función de la distancia entre eje y la relación de transmisión, salvo por un signo. Y ese signo está íntimamente relacionado con el hecho de que en ruedas exteriores la distancia entre ejes es la suma de los radios, como lo dice acá. Esto está hecho para este caso, pero en el caso de ruedas interiores, la distancia entre ejes, O2 o 3, es la diferencia de los radios. Entonces va a ser R2 menos R3. Por eso aquí aparece un signo menos. Otra cosa que tengo que mostrar para que entendamos también lo que sigue a continuación, y básicamente es geometría analítica, o sea, la geometría euclidiana, en cuanto a definir qué representa cada uno de estos círculos, ¿sí? Este círculo que está representando a la rueda, y que esto básicamente es una traza. ¿Qué es lo que era una traza? Cuando estudiaron representación gráfica en primer año, una traza o corte. Entonces, básicamente estos son dos círculos o dos circunferencias que representan a unas ruedas. Las ruedas básicamente tienen profundidad, o sea, acá nosotros hemos dibujado un corte de ese sistema, pero realmente estaría faltando la tercera dimensión, que es la profundidad, ¿sí? Para que nos dé un determinado espesor de esta rueda. Esta rueda tiene un determinado espesor en el eje de las Z, que es perpendicular a la pantalla de ustedes. Entonces, ahí tendríamos definida esta rueda 3 y esta rueda 2. Bien, ¿qué más tenemos definido? Estamos implícitamente diciendo que estas dos ruedas transmiten entre dos ejes que son paralelos. O sea, el eje O2 y el eje O3 son paralelos entre sí. Y este punto de contacto entre las dos ruedas, este punto, es realmente una línea, si le doy la tercera dimensión. Y esa línea se denomina generatriz del cilindro que está representando esta circunferencia o esta circunferencia. Es decir, este punto que realmente es una línea, si le damos la tercera dimensión, va a generar una superficie cilíndrica cuando
esta línea se mueve a lo largo de esta circunferencia que se denomina directriz. Entonces, la circunferencia es lo que llamamos directriz, y este punto, que es una línea, ¿sí?, es la generatriz, que en su revolución genera un cilindro. Entonces, esto es un cilindro y este es otro cilindro. Dejen esto que acabo de decir para lo que voy a seguir hablando más adelante, ¿sí? Entonces, acuérdense, esto es la directriz, ¿sí? Esta circunferencia es directriz, esta también es la directriz, y este punto, que realmente es una línea, va a ser la generatriz, la que va a generar esta rueda como un cilindro, o esta rueda como otro cilindro. ¿Cómo son estas tres líneas? O sea, los dos ejes y la generatriz, en el caso de ruedas de fricción, son paralelas entre sí. Bien. Es decir, lo que estoy diciendo, que con un par de ruedas de fricción, sean externas o internas, nosotros vamos a poder transmitir entre ejes que sean paralelos. Ahora, se nos puede dar, en la vida real, se nos da la situación de que tenemos que transmitir entre ruedas que no sean paralelas, entre ejes que no sean paralelos, sino que los ejes formen un determinado ángulo, ¿sí? Podría suceder que esos dos ejes no se corten, o puede suceder que los ejes sí se corten, ¿sí? En el caso que que vamos a tratar, es el caso en que los dos ejes sean ejes que se corten. Quiere decir que ambos ejes están en el mismo plano, por lo tanto definen el plano donde estoy dibujando, ¿sí? Y se dice que esos ejes van a ser coplanares. Por eso estamos hablando de ejes de transmisión entre ejes que no son paralelos y son coplanares. En ese caso, en este análisis, las ruedas ya no van a poder ser ruedas de fricción. Las superficies que van a transmitir este movimiento van a ser conos, básicamente, ¿sí? La pregunta, básicamente, es ¿qué condición deberían cumplir este sistema mecánico formado por conos de fricción, ¿sí?, para que transmitan bajo las mismas condiciones que lo hacen las ruedas de fricción? Es decir, las ruedas de fricción transmiten con relación de transmisión constante, ¿sí?, y con rodadura pura. Entonces, la idea es ver qué condiciones deberían cumplir los conos y sus ejes para que se pueda cumplir esta condición. Entonces, por lo tanto, el análisis que vamos a hacer a continuación pretende determinar entonces qué características geométricas deben poseer este par de conos y sus ejes para transmitir con esas mismas condiciones. Bien. Para demostrar lo que estamos diciendo, vamos a suponer un par de conos en contacto directo, ¿sí? Antes de seguir, un segundo, por favor. Así lo digo todo en esta diapositiva. Como ven, así como en las ruedas de fricción tenemos contactos exterior, que serían el caso de estos dos conos que están dibujados a nuestra izquierda, contacto exterior, también tenemos conos de contacto interior, ¿sí?, en el cual este cono, esta superficie cónica, trabaja junto con un cono, pero este cono es interior.
básicamente. ¿Cómo se logra la transmisión de movimiento entre los dos ejes y de la misma manera que lo hacen las ruedas de fricción? ¿Sí? A través de la fuerza de la fricción, por supuesto. Y esta fricción, ¿quién la genera? Y una fuerza que actúa entre los dos conos a través de la superficie de contacto. Es exactamente el mismo concepto. Solamente que las superficies que lo van a transmitir son superficies cónicas. Bien. Entonces, ahí tendríamos básicamente lo que yo les decía, vamos a demostrar, lo mencionado anteriormente, que sería el hecho de que estos conos transmitan bajo la condición de relación de transmisión constante y rodadura pura, y vamos a suponer un par de conos, como los que tenemos mostrados ahí, en azul el cono 2, y en marrón el cono 3. Básicamente, el cono estaría conformado de esta manera, ¿sí? El cono 2 y el cono 3 sería este marrón. Entonces, tendríamos la línea de contacto, la superficie de contacto entre los dos conos sería esta línea que tenemos acá. Bien. Esta figura lo que está mostrando básicamente, como yo les decía recién, es la traza o corte de estos conos a través de un plano que contiene a los dos ejes de los conos. O sea que la línea DC, la línea DC sería el eje del cono 3 y la línea DB sería el eje del cono 2. Como ustedes ven, esta figura que representa un par de conos está diseñado tal que se cumple que los vértices de los conos coinciden en un punto que se indica con la letra D. Entonces, si nosotros proyectamos las líneas, o sea, estas líneas que son los lados de los conos, ¿sí? Hasta que se corten, vamos a ver que los vértices de los conos, que son este extremo, y para este cono y para este cono, los vértices coinciden en un mismo punto, que es este punto D que está acá. Fíjense que ese punto D, que representa la coexistencia de los dos vértices de ambos conos, son también el punto donde se intersectan los dos ejes. Entonces tengamos claro que hemos hecho un diseño de conos tal que se cumpla esta situación, básicamente. Cada cono, ¿sí?, va a tener contacto a través de quién, y de esta línea. ¿Y quién es esta línea? Esta línea es lo que se denomina la generatriz de los conos, así como en el caso de las ruedas de fricción. Este punto representa una línea, ustedes imagínense la profundidad, ¿sí? Una línea que en este caso va a ser paralela a los ejes de ambos cilindros, ruedas. En este caso, la generatriz es esta línea, ¿sí?, que al rotar alrededor del eje DB, ¿sí?, con un ángulo definido acá como beta, o sea, es el ángulo que hay que tiene este cono. Cuando esta generatriz, tiene que tener un poquito de imaginación acá, en cuanto a lo que estoy diciendo, ¿sí? Acuérdense, vuelvo a repetir,
esto representa, esta figura representa un corte. Hemos cortado a los dos conos con un eje que contiene a los dos ejes, porque los dos ejes son coplanares, acuérdense. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a definir? Y un par de triángulos. ¿Ah? Pero ¿cómo son los conos? Y los conos son redondos, es una superficie redonda. Es decir, que esta línea que está acá, esta línea, lo que está representando realmente, si nosotros lo miráramos desde abajo, la vista inferior, y veríamos una circunferencia. Entonces, cuando esta generatriz rota alrededor de este eje rojo, con un ángulo beta, lo que genera es un cono, ¿eh? Una superficie cónica. Cuando la misma línea, esta generatriz, rota, pero con un ángulo tita, alrededor del eje verde, que es el eje DC, ¿sí? Va a generar también una superficie cónica, que es el cono, ¿sí? Que es el cono correspondiente. Entonces, esta línea, acá, está representando realmente una circunferencia, que es la directriz, sobre la cual se mueve esta generatriz formando el cono. Espero que me hayan entendido esto. Tal vez tendríamos que haber hecho una vista inferior para que vean justamente a este cono o a este cono, y vean que esta línea es realmente una circunferencia, y esta línea también es una circunferencia. Bien, entonces tenemos los dos conos cortados por este plano que contiene a los dos ejes, y me define, ¿no es cierto?, este par de triángulos. ¿Sí? Pero los conos realmente son, digamos, esto que yo les estoy marcando, ¿sí? Este es el cono 2, y este sería el cono 3. Lo demás es proyección, es la proyección para que veamos que la generatriz y los ejes, ¿sí?, se cortan en un punto, y a su vez los vértices están coincidiendo en el mismo punto. Bien. Mostrar que este par de conos van a transmitir con la misma condición que lo hacen las ruedas de fricción. Entonces, el ángulo que forman los ejes, en este caso, los dos ejes que quiero transmitir movimiento, va a ser este ángulo phi. Y cada ángulo, y cada cono tendrá un ángulo beta, uno, y el otro un ángulo tita. Esto sería todo lo que es la geometría de este sistema. Ahora, este cono va a moverse, supongamos que este sea el conductor, este se va a mover con una determinada velocidad angular, omega 2, alrededor del eje, de su eje, y este cono, que va a ser el conducido, se va a mover rotando alrededor de este eje DC, que está indicado como verde. El contacto entre los dos conos, y a través del cual se transmite el movimiento de un eje al otro, estaría conformada por esta línea, que es justamente la generatriz, donde están todos los puntos de contacto entre los dos conos. Bien. Entonces, si esto está sucediendo, entonces, por ejemplo, este punto de contacto que hemos indicado acá como punto P, este punto P de contacto entre los dos conos, tendría una relación de transmisión que estaría dada por la ecuación omega 2 sobre omega 3, o sea, la relación de las velocidades angulares de entrada versus la de salida,
en función de la inversa de los segmentos que se ponen en contacto. Entonces, por eso es PC sobre PB. Es inversamente proporcional la velocidad angular, omega 2, que corresponde a la velocidad de este 2 y que tiene radio PB. Este pone en función su radio, que va a ser PB. Y como vemos, está en la parte inferior. ¿Bien? De la misma manera, otro punto cualquiera, como el P', también está transmitiendo movimiento entre los dos ejes. A ese punto P' también tendremos sobre los ejes, otro punto C. En este caso C' y B'. Por lo tanto, la relación de transmisión para este punto, ¿sí?, estará dada por omega 2 sobre omega 3 igual a la inversa de los segmentos, que serían, o de los radios, que en este caso sería P', C' y P', B'. ¿Sí? Lo que nosotros tendríamos que demostrar acá, lo que nosotros deberíamos demostrar, es que yo puedo llegar a expresar esta ecuación, donde yo estoy viendo que la relación de transmisión omega 2 sobre omega 3 ya esté expresada por la relación entre los segmentos PC y PB, o P', C' y P', B', me tiene que dar la misma razón. O sea, que yo puedo escribir una igualdad entre estas relaciones, ¿sí? Y que eso va a definir que esta relación de velocidad angular de entrada y velocidad angular de salida es una constante. Esto sí, estas razones me dan el mismo valor. ¿Cómo demostraríamos eso en esta geometría? Siempre han visto que para demostrar geométricamente una condición tal como la que estamos pidiendo, normalmente lo que buscamos es encontrar alguna semejanza entre los elementos geométricos que están en juego en el análisis. ¿Sí? Entonces, podríamos pensar, como en el caso de cuando empezamos con la relación de transmisión, encontrar esos triángulos semejantes en el dibujo que habíamos planteado, ¿sí?, para poder llegar a una relación. Y aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Entonces, podríamos empezar a buscar esos triángulos semejantes. Entonces, se nos podría ocurrir mirar el triángulo DVP, este triángulo que define al cono 2, y relacionar el D, PC. Esto, la condición de semejanza pone como condición, valga la redundancia, que los ángulos interiores de los triángulos sean iguales. Y ya estamos viendo que este ángulo que representa el cono 2 tiene como ángulo beta, y el 3 tiene un ángulo tita, y nada que ver beta con tita. Por lo tanto, a través de estos dos triángulos no podría dar ninguna semejanza. ¿Sí? Pero si vamos analizando en este otro dibujo, para verlo un poquito más claro, podríamos ver, siempre en relación con estas dos ecuaciones,
que nos dan la relación de transmisión, una para el caso del punto de contacto P y la otra para el caso del punto de contacto P', podríamos ver que en el cono 2, definido por este triángulo, podríamos ver que entre este triángulo DDP, que es el triángulo grande, ¿sí? Luego el triángulo DV'P', D, ¿sí? Esos dos triángulos, ¿cómo serían entre sí? Y semejantes. ¿Por qué? Y porque básicamente son el mismo triángulo, nada más que uno más grande que el otro. Es decir, los dos tienen los mismos ángulos, básicamente. Entonces yo podría establecer una semejanza entre el triángulo DV'P' y el DVP. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Que este lado va a ser a este lado, como este lado va a ser a ese lado, por ejemplo, ¿sí? Pero lo que me importa es que este radio y este radio van a ser semejantes. Ahora si nos vamos al otro triángulo, que hemos designado los triángulos, en este caso lo hicimos con color violeta, ahora lo vamos a hacer con color naranja, podemos definir también un par de triángulos en relación con el punto P y el punto P'. Entonces tendríamos un triángulo DCP más grande y un triángulo DCP', C'P', que sería el que está indicado con un naranja más fuerte. ¿Y qué pasa con los segmentos P'C' y PC entre sí? Y son semejantes. Entonces, si estos lados son semejantes entre sí y estos lados son semejantes entre sí, la relación de este sobre este, ¿sí? Y de este sobre este, ¿qué nos tiene que dar? Y el mismo cociente, ¿sí? Entonces, PC sobre PB me va a dar el mismo valor, la misma razón que P'C' sobre P'B'. ¿Por qué? Por la condición de semejanza que hay entre estos triángulos y entre estos triángulos de este lado que están definidos acá como color violeta. Entonces, es válido escribir esta ecuación, que la relación de transmisión omega 2 sobre omega 3 está definida por los segmentos P6 y PB, ¿sí? Es igual también a la que está definida por los segmentos P'C' y P'B', y esto es una constante. Entonces, la relación de transmisión va a ser constante, cualquiera sea el punto de contacto entre ambos conos. Ahora, ¿qué pasa con la cuestión de la rodadura pura? Entonces, vamos a analizar esta otra figura que está acá. Justamente para mostrar esa situación de una manera más didáctica. Si ustedes ven, acá donde este es el eje de uno de los conos, y este sería el otro eje del otro cono, ¿sí? Pero resulta que este cono es más chiquito que este cono. Es decir, el vértice de este cono es este punto que está acá, y el vértice de este otro cono es este punto que está acá. Y no coinciden los dos vértices, en este caso.
¿Los dos ejes se cortan? Sí, los dos ejes se cortan. Son coplanares. Son coplanares los dos ejes. Como en este caso. ¿Sí? Pero los vértices, fíjense que los vértices de los dos conos no coinciden. Entonces, veamos qué sucede. Si la relación de transmisión es constante y si la rodadura es pura, habíamos visto que para eso tenía que suceder que la velocidad en este punto fuera la misma. O sea, acá está la coexistencia de dos puntos. Acá está un P'2 coincidiendo con un P'3. Acá está la coexistencia de un P2 con un P3 en este punto. Entonces, en cada punto de contacto existen dos puntos, uno como perteneciente a un cono y el mismo como perteneciente al otro cono. Ahora, ¿cómo tendría que ser la velocidad en esos puntos para que no hubiese deslizamiento? O sea, para que la rodadura sea pura. Y tendrían que tener la misma velocidad. Entonces, analicemos acá qué está sucediendo. Podríamos analizarlo en cualquier punto de esta línea de contacto, que es la generatriz, pero lo vamos a hacer en un punto crítico. ¿Sí? Este punto crítico sería, por ejemplo, en este caso, sería el vértice del cono más chico. El vértice del cono más chico. Entonces, en este punto coexisten dos puntos. Coexiste el punto P como perteneciente a este cono y el punto P como perteneciente a este cono. Si estos dos conos están transmitiendo con rodadura pura, la velocidad en este punto, como perteneciente a este, tiene que ser igual a la velocidad como perteneciente a este. Pero si ustedes aplican la ecuación que dice que la velocidad es omega por el radio, que es la velocidad lineal que tendrían estos puntos en este punto considerado, ¿qué va a suceder? Va a suceder que este punto, que es el vértice de este cono, ¿qué velocidad va a tener? Este tiene una omega, supongamos que este sea el 2, va a tener una determinada velocidad omega 2. Y este es el 3 y tiene una determinada velocidad omega 3. Los dos están girando, ¿sí? Por lo tanto va a haber omegas. Ahora, este punto, como perteneciente a este cono, ¿dónde se encuentra? Es el vértice. Y el vértice se encuentra sobre el eje de rotación. Por lo tanto, el radio correspondiente, ¿cuánto va a valer? Y 0. Por lo tanto, cuando yo multiplique la velocidad angular por el radio, si el radio es 0, la velocidad de este punto vale 0, como perteneciente a este cono. En cambio, para este cono, resulta que ese mismo punto va a tener un determinado omega y va a tener un determinado radio. Y eso es verdad, existe. Por lo tanto, este punto, como perteneciente a este cono, sí tiene velocidad. No importa cuánto sea, no me interesa, pero tiene velocidad. En cambio, este tiene velocidad 0. ¿Qué quiere